Buenas tardes con todos. Quien les habla, soy alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Somos del área de Ciencias Económicas y junto a mis compañeros les vamos a presentar hoy un taller sobre el racismo. En primer lugar, vamos a comenzar con la definición del racismo. Por racismo se entiende un modo de pensamiento que puede aprobar o rechazar automáticamente a un individuo sin darse la tarea de conocerlo o saber quién es, solo según pertenezca a una u a otra raza. Es decir, una forma de preferencia, segregación o exclusión basada en el color de la piel, el linaje étnico o la procedencia cultural. El racismo usualmente conduce a prácticas discriminatorias como la otorgación de privilegios a una raza sobre la otra. Estos privilegios pueden ser tanto sociales, económicos, legales, entre otros, o a la negativa de asociarse con personas provenientes de otras etnias. Todo esto es conocido como discriminación racial y forma parte de los crímenes de odio tipificados en numerosas convenciones internacionales que persiguen a la igualdad de estas personas. Aquí les presentamos una comparación del racismo con la xenofobia. Recuerden, por racismo es la creencia de que un individuo o grupo pertenece a una raza y que dicha raza posee atributos o cualidades que le hacen inferior a otra raza, mientras que la xenofobia es el miedo o rechazo al extranjero, particularmente a individuos o grupos humanos que son provenientes de una comunidad, una región o un país diferente. Tenemos como características del racismo eh, que la raza es utilizada para dividir diferentes grupos humanos. También implica la idea de superioridad e inferioridad según diferentes atributos físicos. Utiliza estereotipos raciales o étnicos para definir a las personas. Promueve la segregación racial, mientras que la xenofobia conlleva el miedo y rechazo a otras personas. Se intensifica cuando hay una gran población de inmigrantes. En muchos casos, los calificados son en muchos casos son calificados como en muchos casos los individuos que sufren de xenofobia son calificados despectivamente y los extranjeros son vistos como una amenaza para la identidad cultural de los nativos o nacionales. Gracias. A continuación, les paso con mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos acerca de la historia del racismo. A las disculpas correspondientes del caso por no contar con una cámara, debido a dificultades técnicas. Bueno, continuando con la historia del racismo. Bueno, la historia del racismo es un proceso largo y complejo que ha enfrentado a la humanidad desde la segregación que se ha dado y que se sigue dando en la actualidad. Esa lucha se da, es constante y no ha parado. Sin embargo, ha habido tantos propulsores e impulsores en contra de este movimiento que cada día es constante el crecimiento en contra y castigado eh, de los actos racistas. Bueno, para hablar de la historia del racismo, vamos a plantear una línea temporal que abarca desde el racismo inicial que fueron interpretados en la Biblia y que y se lo conoce como el racismo religioso hasta el racismo en la actualidad. Bueno, el racismo religioso, como su mismo nombre lo alude, proviene de la religión en la que se establece tres razas, que serían los hijos de Noé, que como todos sabemos del Arca de Noé, que es un escrito popular, y de ahí se empiezan las segregaciones, y esto se fue adaptando por las diferentes culturas que empezaron a ideologizar la religión. Siguiendo con esto tenemos el racismo en la época colonial, en la que los descubrimientos y los avances de la tecnología dieron que muchos países civilizados empezaran a colonizar distintas partes del mundo, entre ellas América. Y al momento de la colonización, pues se da una implantación de una idea, una idiosincrasia, en la que se creen superiores a
las demás personas o los demás habitantes de dicha colonia o de dicho lugar, lo cual empieza a forjar un pensamiento de superioridad en contra de seres o seres humanos que no se habían visto antes, como era el caso de los indios, de los aztecas. Por otra parte, tenemos el racismo en el siglo XIX. Como vemos, este movimiento que se dio en el siglo XIX eh, fue marcado por una amplia visión colonial en la cultura europea, en la que se empezó a ver y se empezó a establecer legalmente una diferenciación entre las razas negras y blancas. Muchas poblaciones nativas fueron sumidas en la pobreza y no accedieron a muchos derechos básicos debido a que fueron marginados tanto por el Estado como la población blanca. Y es aquí en la que se forma una idea de que el blanco domina al negro en el pensamiento occidental. Y eso se potenció con la difusión del cristianismo. Y esto también se da con los avances tecnológicos, en la que muchos más países o imperios colonizan más lugares y en el que se va expandiendo la idea de superioridad. Y con eso pasamos al racismo del colonialismo europeo del siglo XIX, pues lo descrito anteriormente da como paso que muchos imperios empiecen a colonizar lugares nuevos, ya no solo América, ya no solo América o Asia, sino expandiéndose hasta otras partes en las que no se había llegado o no se había descubierto la población. Y es donde aquí empieza la esclavitud, los genocidios y otros tipos de violencia, aparte del racismo, en el que muchos pueblos, como los británicos, portugueses, españoles o los alemanes, empiezan a tomar el control y empiezan a tomar a esas personas y a empezar a tratarlas como seres, empezar a tratarlas de manera despectiva. Bueno, continuando, en el racismo del siglo XX, en el que se da un impulso de la ciencia y también de la biología, en el que se empiezan a fortalecer las etnias, la culturalidad entre las poblaciones, en el que se empieza a establecer ya los derechos, en la que se empieza a eliminar la idiosincrasia del racismo y además empiezan a darse ya movimientos en contra de los actos racistas en distintas partes del mundo, tales como Estados Unidos, Japón, China. Sin embargo, dichos movimientos se verían plasmados por la clase política y la clase económica de dichos países. Además, la idea de racial aún no es eliminada de las sociedades jóvenes, por lo cual muchos de esos movimientos quedaron en stand-by en dicha época. Pasando a la segregación racial en Estados Unidos, como sabemos, pese a ser eliminada la esclavitud en Estados Unidos en el año 33, 1933, aún se seguían dando condiciones laborales, económicas o desfavorables hacia las personas de otra raza, tales sean los latinos, los africanos o asiáticos. Dichos actos fueron tomados de forma negativa por la población que se empezó a concientizar y empezó a velar por esos derechos. Sin embargo, esta lucha se manifestó a través de movimientos, manifestaciones, conciertos, en la que se pedía y que se exigía al Estado estadounidense, entre otros gobiernos de ya sea de América o Europa, que se empezara a respetar y ya a cumplir de manera formal la ley, porque aunque estuviera en papel todos los derechos, en la práctica esto no se podía ver. Y dicho de otra manera, eso se vio reflejado en el racismo nazi y el holocausto, en el que los alemanes se consideraban seres superiores, como no decirlo, se consideraban la raza aria, la raza que era superior a las demás, a las que tiene un poder de control sobre las demás. Sin embargo, esto, esto fue totalmente rechazado por todos, debido a que muchas veces los intentos de superioridad han fracasado, ya sean científicamente, a través de diversas teorías, pero estos alemanes se basaban en los libros de etnia escritos en la que se reflejaban y daban las medidas, características, y entre otros, del alemán perfecto. Y mientras que las demás razas eran castigadas y perseguidas y hasta eliminadas
a través de los campos de concentración y las jaulas en las que se les obligaba a trabajar, en las que no se les permitía hacer otra cosa más que morir trabajando. Y dicho de otra manera, estos hechos dieron como consecuencia que el mundo se diera cuenta de que los movimientos racistas o los movimientos en contra del racismo tendrían un valor significativo en el momento de fortalecer la culturalidad y fortalecer la, la idea de una nación propia, en la que se respeten los derechos y valores de cada persona. Con eso pasamos al racismo actual, en el que constantemente se busca eliminar y de manera contundente castigar a los racistas o cualquier acto racista. Se busca velar por los derechos, como el caso de Floyd, que fue un boom en Estados Unidos, en el que se busca eliminar todo tipo de acto racista por parte del Estado, de las personas o de cualquier organización que lo cometa. Dicho de otro modo, estos movimientos o estas manifestaciones en contra del racismo están dando sus resultados positivamente. Gracias. Pasaré con mi compañero. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Catherine Gisela IR Gutiérrez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el racismo científico. El racismo científico. En la primera mitad del siglo XIX, uno de los científicos más prominentes fue un médico llamado Samuel Morton. Morton menciona su teoría de las múltiples creaciones raciales. Él mencionó que hay 5 razas distintas en las cuales jerarquiza y nos dice que las personas de tez blanca pues son superiores a las personas de tez morena. Esto actualmente, y bien lo sabemos que es mentira, ya la ciencia pues lo ha demostrado. Morton era un coleccionista de cráneos y aquí también es su error que él comete, ya que él nos menciona que mientras más grande es la masa de un cerebro, pues el coeficiente intelectual de la persona es un mayor. Es decir, mientras más grande es el cerebro, más inteligente es, pero y esto es mentira. Y esto mucha gente pues lo creía, ya que en ese entonces pues el internet no había avanzado, no había pues un buscador, ¿no? Del cual podemos googlear, ¿no? Y verificar si esa información es verdadera o no. Entonces, lo que nos dice Morton pues fue como base para que se dé más adelante la esclavitud, en donde pues utilizaban a las personas, ¿no? De tez morena, ya que creían que eran inferiores a las personas de tez blanca. Y mientras pasaron los años, la ciencia avanza y se llega a la ciencia moderna, en donde se descubre pues el genoma humano, en donde si es que hubiera existido y hubiera sido cierto del tema de las razas, entonces hubieran habido diferentes genomas, ¿no? Cada genoma con cada raza. Pero eso no fue así. Se descubrió que solamente hay un genoma humano, y es porque todos somos seres humanos. Entonces, científicamente queda demostrado que no existen las razas. ¿Qué es un genoma humano? Es un gen más un cromosoma. Entonces, con todo esto, no hay razas humanas. Solamente existen diferentes características físicas en los cuales pues se heredan, cambian con el entorno y se mezclan para dar origen a lo que conocemos hoy en día humanidad. Y a la gran pregunta que todos se hacen, ¿las razas humanas existen? Pues no, no existen, queda demostrado científicamente que no. Gracias. Buenas tardes, yo soy su compañera Linda León Vela y en esta oportunidad voy a hablar sobre el racismo institucional. ¿Qué entendemos por racismo institucional? Es el acto ejercido a través del etnocentrismo de los profesionales que implementan políticas sociales. ¿Qué quiere decir? Que un grupo de personas que son profesionales o trabajan en una organización se creen superiores a otras. Se ejerce desde la práctica de los profesionales, normalmente de manera inconsciente. Cabe recalcar que es la dimensión menos investigada del racismo, a pesar de tener efectos indeseables en la prestación de servicios sociales, sanitarios y educativos. Como se puede ver, no solo en el Perú,
no le toman mucha importancia al racismo institucional. Incluso en la prensa, más se ve el racismo social, en los autobuses, pero en una institución que puede ser un colegio, puede ser incluso un ministerio público, no se toma tanta importancia. Voy a dar 2 ejemplos para que quede más entendible. El primer ejemplo dice: en la clase de matemáticas, un grupo de niños, que además son blancos, perturban repetidamente la clase, haciendo comentarios groseros en voz baja y con risitas. La maestra les advierte numerosas veces y, después de varios días, pide a los niños que se queden después de clases. Ellos las escuchan y les advierte, diciendo de que le enviará a la oficina del director. La maestra a estos niños, de tez clara, les advierte diciendo de que si sucede una próxima vez, sus bromas le va a enviar a la oficina del director. En cambio, un estudiante afroamericano pone a perturbar de modo similar y es enviado de frente a la oficina del director. Acá se puede observar un racismo de tipo institucional porque está sucediendo en una institución, en este caso educativa, en donde la maestra al niño por ser afroamericano no le advierte y de frente actúa. El segundo ejemplo sería: al finales del siglo XIX y principios del siglo XX, funcionaban internados y orfanatos con el objetivo de americanizar a niños nativos, obligándolos a abandonar todas sus facetas de su cultura, incluyendo sus lenguas maternas. Esto se evidencia en muchos libros, ya que al momento de la conquista de los europeos hacia América, y no solo acá en este continente, sino en muchos más, se evidencia que las personas que van a invadir, las personas que se van a conquistar, son las que imponen su cultura a las personas nativas de aquel lugar. Se ha notado, pues, en el caso de Perú, con los indígenas americanos, cuando vinieron a invadir los europeos, ellos les imponían su cultura, les imponían su religión. Igual sucedió en México con los aztecas. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Conforme la historia. A continuación, le doy pase a mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brian Germain Rivera Vega y en esta oportunidad les voy a explicar acerca de lo que es el racismo cultural. Pero antes de hablar acerca sobre el racismo, debemos de tener como un principal antecedente, ¿no? Explicar en qué conlleva estas dos palabras, las cuales conforman una frase que es racismo cultural. Racismo en sí conocemos como aquella discriminación que se hace en torno a lo que comúnmente se conoce como raza, lo cual ya anteriormente se ha mencionado que carece de algún sustento. En cambio, lo que es cultural está relacionado a aquellos rasgos que son prácticamente conocidos como estilos de vida, filosofías en las que una persona da su quehacer diario para un mayor desarrollo, ¿no? El desarrollo que conlleva con el paso de los días. Entonces, uniendo estos dos conceptos, podemos entender racismo cultural como aquella discriminación que va en torno a la forma de vivir de cada persona, sus formas características por las cuales puede vivir día a día. Tal puede ser el caso de la discriminación que sucede en algunos centros poblados alejados de Lima, ya que por una cultura diferente o por una forma de verse diferente, son discriminados. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver relacionado la discriminación cultural? Porque si bien es cierto, se puede discriminar de manera cultural, pero con el racismo. O sea, ¿en qué énfasis se relaciona estas palabras? Y es que el óbice de todo este problema, de toda esta problemática, es que se relaciona aquellos rasgos culturales con el color de la piel, algunas facciones físicas. Este término fue acuñado más o menos en las décadas del 1980 o 1990. También es conocido como racismo sin raza o neorracismo por las razones por las cuales ya se les mencionó anteriormente, como lo es la cultura. Entonces, esto podemos ver que el racismo cultural aplica principalmente a aquellas formas físicas, las cuales no es agradable para una persona. Posiblemente para la persona que hace un acto discriminatorio no le es de su agrado, entonces busca la forma de cómo relacionarlo con sus acciones físicas y lo ensambla así en un acto discriminatorio. No, comúnmente esto se relaciona con grupos étnicos o grupos raciales. Esto podemos ver cotidianamente en lo que, supongamos que nosotros viajamos a un centro poblado alejado de Lima, supongamos Cusco, un lugar altamente turístico donde turistas de gran parte del mundo van a conocer esta ciudad.
van a categorizar, esquematizar dentro de su cerebro aquellos rasgos físicos, aquella vestimenta que concentra a las personas y relacionarlos con sus razas, categorizándolos como indios o, como más comúnmente se hace de manera más discriminativa e inferiorativa, cholos. Si nosotros relacionamos la palabra cholo con la vestimenta de esas personas, pues posiblemente tenemos un esquema, como un formato, un estereotipo de ciudadano dentro de esa población. Y esto es principalmente lo que radica el racismo cultural. Le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Carla Corbeta y ahora voy a hablar acerca del racismo discursivo. Según Brunner, el lenguaje es la herramienta más poderosa para organizar la experiencia y lo que es más importante para constituir realidades. Hablar de raza y racismo es hablar del lenguaje, y ello requiere ponerse a pensar cómo se han construido realidades raciales a través del discurso. Paul Taylor señala que la raza y el racismo se fundamentan en procesos que denomina race talk and race thinking. De tanto hablar de y pensar en términos de raza, esta termina convirtiéndose en una profecía y en una realidad también. Mediante el lenguaje se asignan significados a los cuerpos, se les atribuyen características, comportamientos, vicios y en ocasiones se olvida, como señala Butler, que el lenguaje tiene una función performativa, pues algunas etiquetas no solamente describen, sino que hacen cosas. Al etiquetar una realidad, esta se recrea cada vez que se nombra. Este acto lingüístico de enunciación, que en el principio es individual, lleva consigo un trasfondo de base social producto de un consenso social. En este sentido, ¿será posible hablar de un discurso del racismo? De estructuras discursivas léxicas, sintácticas o semánticas que a fuerza de repetirlas configuran el racismo como un fenómeno social? Pues existen algunos elementos discursivos que permiten hablar de un discurso del racismo. En primera tenemos las estrategias de referenciación. Por ejemplo, la nominación si digo negro. Nominar es atribuir un nombre a algo. Negro y raza no han constituido nociones fijas históricamente hablando. Su genealogía remite a cosas distintas, siempre inacabadas. Aunque el referente ha permanecido, es decir, el color de piel, sus significados se han transformado a lo largo del tiempo. En ocasiones las más han remitido a la diferencia, el excedente, la degradación o hasta el embrutecimiento. Bueno, pongámonos a pensar, por ejemplo, para hacer referencia al uso del discurso cotidianamente en el número de dichos o refranes que se refieren a las personas negras, en términos obviamente pues denigrantes. Como por ejemplo, negro no lo hace limpia, negro sin amo es como hijo sin padre, negro ni el caballo o las negras hieden a grajo. En otras ocasiones, que obviamente son menores, han significado esperanza, fuerza, potencia o redención. Sin embargo, negro ha sido una palabra que recuerda y vivifica una historia desgarradora de millones de sujetos dominados bajo el concepto de raza. Reducir el problema del racismo a las nominaciones léxicas posibles o deseables puede desviar el problema de su verdadero trasfondo. Pensar de manera errada que las categorías expresadas por los nombres son naturales e inevitables en lugar de sociales, históricas y circunstanciales. La segunda es el uso de pronombres nosotros versus ellos. Las personas yo o nosotros de un lado y tú ellos de otro. Eso se expresa lingüísticamente el resultado de procesos de identificación y diferenciación que responden a una ideología de dominación de unos, los blancos, sobre otros, los racializados, en particular de las personas negras. Lo que comparten algunos elementos pertenecen y conforman a nosotros, los semejantes, poseen un rasgo común, comparten valores, principios, creencias, etc. Sin embargo, los otros, ellos, son diferentes, no tienen nada en común con el nosotros y no comparten ciertos valores. Este discurso de los pronombres personales es acentuado mediante otra partícula lingüística que busca reiterar esta ideología diferencialista, mediante el uso de posesivos de la primera persona singular y la primera persona de plural en masculino y femenino, nuestro, nuestras, nuestros, nuestras. Se ha creado una retórica de la reiteración que tiende a afianzar aún más las diferencias. El segundo tipo de estrategias son las estrategias de predicación. Por ejemplo, tenemos la adjetivación, las cualidades que se atribuye al otro. Y que una vez que se ha asignado un nombre al otro, se procede a la atribución de cualidades que se supone le pertenecen o se corresponden con dicho nombre. Sin embargo, lo malo es que este proceso se realiza mediante juicios de valor establecidos por el sujeto que asigna la calificación, que en el caso de racismo no se hacen atendiendo a objetividad, sino a los prejuicios y a los estereotipos de la sociedad. De esta manera, el nombre negro se acompaña de adjetivos mayoritariamente negativos que aluden por una parte a carencias y por otra parte a excedentes, que carece de humanidad por lo que es inhumano, que carece de civilidad por lo que es bárbaro, que carece de razón por lo que es irracional, o
que excede en altivez por lo que es soberbio, que excede en la acción por lo que es apasionado, por lo que es depresivo y nostálgico, etc. Tendemos de otro lado a la predicación. La predicación tiene que ver con el tipo de acciones que se atribuyen a los sujetos y sus rasgos semánticos, positivos o negativos. En el caso del discurso racista, los otros no son mayor parte de las veces agentes de acciones semánticamente negativas. Así, por ejemplo, Vargas en el 2016 nos dice que al analizar las crónicas de Indias, él señala cómo históricamente durante la conquista y la colonia de América se predicaron acciones de la alteridad indígena, tales como asesinar, matar, mentir, atacar, herir e inclusive comer carne humana. Esta representación de las acciones negativas del otro, especialmente expresadas en el discurso político y de los medios de comunicación, construye por una parte una imagen negativa del otro como un sujeto activo en cuanto a individuo abusador y peligroso, y por otra como sujeto pasivo que arriba a espacios que no le corresponden, que no son suyos, en busca de beneficios como pueden ser los sistemas de educación, de salud, de bienestar en términos generales. Continuando con las estrategias, también tenemos las estrategias argumentativas, y aquí vamos a encontrar las retóricas del discurso racista, es decir, por qué ellos dicen lo que dicen. El discurso racista se justifica de diversas maneras mediante diversas retóricas, y como ya se ha mencionado, se transforma constantemente en la búsqueda de nuevos argumentos una vez su propia carencia de lógica obviamente los rebate. La primera retórica tenemos referente a la autorreferencialidad, es decir, el yo superior, yo ideal de humanidad. Y esta retórica fue el punto de partida para entender el mundo en Occidente y las relaciones con nosotros, y con el paso del tiempo ha permanecido constante en el discurso racista. La retórica número 2 hace referencia al extrañamiento. La primera lógica conduce de manera directa al extrañamiento. Si el otro no es semejante, ¿quién es? ¿O por qué está aquí? Puestos en la necesidad de justificar la presencia del otro, ese se constituye en una presencia extraña, es lo opuesto al ideal. En consecuencia, ellos dicen que si no es idéntico, pues debe ser anormal, o sea que le falta algo, que es el reflejo de una carencia. Por ejemplo, en un principio la carencia se identificó como la condición de humanidad, que el otro no es humano. Luego fue la razón, que el otro no es racional. Después fue la falta de valores, o sea que es decir, que el otro es inmoral, y así podemos seguir. La retórica número 3 hace relación a la amenaza, tu diferencia cultural, tu peligro. En la actualidad, ante el desmonte de las teorías biologicistas de las especies humanas y de las clasificaciones raciales, los argumentos racistas se han transformado y adquieren una nueva lógica, quizás más extrema y si aún es posible. La raza y otras formas de diferencia se convirtieron en el lenguaje privilegiado del odio social. La raza dejó de tener un significante casi exclusivo del color de la piel, y ahora agrupa otro orden de categorías no biológicas, sino culturales, como la lengua, la religión y las costumbres, que convirtieron a los diferentes en los nuevos enemigos. En el caso de las estrategias estilísticas, en primer lugar tenemos a la concesión aparente. La concesión aparente en general se expresa lingüísticamente mediante la forma. Yo no soy racista, pero... La primera parte de la oración afirma un hecho, pero acto seguido, mediante la conjunción adversativa, pero, introduce el verdadero argumento o la idea que se quiere defender. Yo no soy racista, pero estoy cansado de que ellos vengan aquí a usurpar nuestros derechos, es un ejemplo. Notemos cómo la afirmación inicial pierde valor y que da la impresión de un acuerdo, pero en realidad termina por ratificar el primer elemento, es decir, que sí son racistas. Se trata de un atenuador discursivo que en apariencia hace una salvedad, pero que termina por ratificarla. Este tipo de discurso también está denominado como empatía aparente y puede introducirse con el mismo sentido sin la presencia de la conclusión adversativa, pero, por ejemplo, no queremos ejercer nuestro derecho a defendernos. Sin embargo, resulta preocupante la actual situación de violencia en el país por la llegada de tantos inmigrantes. La primera frase del enunciado niega una acción que, sin embargo, mediante un argumento contundente se hace casi inevitable. Asimismo, tenemos las metáforas del discurso racista. La expresión del racismo mediante metáforas es un recurso estilístico recurrente en el discurso racista. Estas figuras retóricas intentan explicar ideas con alguna complejidad mediante su sustitución por conceptos más fáciles de entender, aquellos con los que el individuo está más familiarizado por su experiencia cotidiana. Por ejemplo, la idea de pureza de razas trajo consigo la metáfora ambientalista de la contaminación.
Esta metáfora de corte ontológico, siguiendo la clasificación de Lakoff y Johnson, supone la comparación entre dos dominios de conceptos. De un lado, el individuo, la sociedad o la cultura como espacios o ambientes cerrados, limpios y puros, y del otro, factores ambientales externos contaminantes. En el contexto, la mezcla, los primeros pueden sufrir procesos de contaminación producto de los ambientes externos sucios. Ideas que se expresaron ahora, en términos de racismo, en frases como la contaminación de la sangre, la contaminación de los pueblos o la contaminación de las costumbres, y que enmascaran una lógica etnocentrística esencialística que defiende la idea de una supuesta consistencia interna del grupo dominante. A su vez tenemos la narración, que como señalara Ricoeur, una reconstrucción particular de la experiencia es lo que ésta hace, realizada mediante un proceso reflexivo en el que se da significado a lo sucedido y vivido. Existe una creencia prejuiciosa respecto a los grupos racializados, en especial a los afrodescendientes, ya que se piensa que estos son más violentos o que delinquen más que las personas blancas. Esta creencia hace que sus acciones sean narrables o noticiables. De esta manera, por ejemplo, si un día ocurren varias violaciones a mujeres cometidas por personas blancas o negras, solo serán noticia aquellas cometidas por los sujetos negros, tal como la analizara Pauleta al referirse a la manera como fue tratado por los medios de comunicación en 1989, el caso de la violación de una joven que trotaba en el Central Park, y supuestamente fue violada por un grupo de jóvenes negros. Los medios priorizaron la narrativa dominante de la mujer blanca victimizada por hombres negros victimarios, a pesar de que ese mismo día sucedieron otros raptos con violadores blancos. Los medios evitaron contar narrativas alternativas que hicieran la información más imparcial. Otra estrategia narrativa comúnmente usada y escuchada en las narrativas es la negación o el alegato de su desconocimiento. Los narradores se excusan bajo el supuesto desconocimiento, rehusando la responsabilidad de sus ofensas, la cual ha llevado incluso a autores como Mills a hablar de una epistemología de la ignorancia y de la necesidad de trabajar en la responsabilidad racial. Gracias. Bueno, mi nombre es David Román y yo les voy a hablar de las consecuencias o implicaciones. Bueno, el racismo pone en una situación compleja a las víctimas, quienes debido a la agresión que sufre puede distanciarse o desvincularse de sus grupos de referencia, renunciando a una parte importante de sí mismos, impactando profundamente en su autoestima y generando sentimientos como tristeza, desolación, ira y temor constante a ser agredido. Asimismo, el racismo tiene una consecuencia muy clara, que es la discriminación. Cuando se discrimina a alguien, se le separa del grupo y es muy susceptible de recibir ataques como consecuencia de un prejuicio. Es por eso que la discriminación puede ser de dos tipos, ¿no? Está la social y la institucional. La social es la que se produce en el seno de una comunidad, cuando un individuo o un grupo de individuos actúan con discriminación frente a otros. En la institucional se produce cuando las leyes de un país regulan una situación que discrimina a un grupo de personas. Dentro de la investigación hemos detectado otras consecuencias, ¿no? Como es el desarrollo insuficiente de la estima primaria, junto con sentimientos de desesperanza, depresión y una perspectiva autodestructiva en general. También una marcada propensión a la ira y a la violencia. Sentimientos extremos de sospecha, violencia contra uno mismo, los bienes y otros, que están incluidos los miembros de un propio grupo, ¿no? Es decir, amigos, parientes o conocidos. Una socialización racista y racismos internacionalizados. También se detectó la incapacidad aprendida, privación de la alfabetización y el autoconcepto distorsionado, asimismo también la antipatía. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Kennedy Valverde y voy a presentarles dos casos concretos acerca de este fenómeno sociocultural del que hemos venido hablando, ¿no? El racismo. Siguiente, por favor. El primer caso es un video sucedido en Estados Unidos. El pasado 6 de julio, una usuaria de Facebook grabó el momento en el que dos mujeres insultaron al gerente de un restaurante en Florida por hablar en español. Go back to Mexico if you want to keep speaking Spanish. Go back to your Mexican country, your state, your country. Guess what, man? I'm not Mexican.
I'm not Mexican, but you're being very prejudiced, and I want you out of my restaurant right now. I'll finish my meal and then I'll. You know what? I'll do it for you, man. I'll call the cops and have you trespassing me. It'll be easier for me. It'll be easier for you to have people like you, so ignorant and disrespectful. We are ignorant. You're very ignorant and disrespectful. Have a great day and get out of my restaurant. Don't worry, we're Go. This isn't your restaurant. Yes, it is, ma'am. It is not. And it is, actually, as a matter of fact, it is. I hate to say Wow. this, but it is. Wow. And you know what? The owner of this franchise is Mexican. Oh, His name is Guillermo Perales. They always speak English. No, when they come don't. in. He does not. You're very inconsiderate and you're very rude. So, you know, get your business somewhere else. Get your Don't business somewhere worry, else. you don't have to. You don't know how to act by around the people. Excuse me, you're telling me not to speak my native language? You're being really prejudiced, ma'am. You're being really prejudiced. I didn't tell you. I said you should speak it You know what? around here. I have nothing to say to you, ma'am. Just have a nice day, and they'll come back. Don't worry, we won't. I'm glad you won't. I'm so sorry. Óyeme, es increíble. Es increíble. Me dice, you speak English. We heard it all. We heard it all. I have been recording this whole thing. If you want, I'll send it to you. Please do. I will. Yeah. Who's that of you? This is wow. I can't believe it. But no, they're not being prejudiced. Well, I can't believe it actually. They're not being prejudiced. You're in America. Go back to Mexico. Freedom of speech, What's your right? email? Huh? What's your... Bueno, como hemos podido ver en este video, la señora le obliga, ¿no?, a esta persona que hable en su propio idioma, ¿no?, el inglés. Estos casos ya son muy a menudo, ya sucede mucho en este país estadounidense, donde se ve como a los ojos a otras personas que son de diferente raza o color, ¿no? Que generalmente son los mexicanos, ¿no? Por lo mismo que hay una cercanía territorial. Entonces, es evidente, ¿no?, cómo el racismo se aplica, primero en base a unos prejuicios que ha tenido la señora, ya, porque esto no sucede así de un momento a otro. Los prejuicios son alimentados, ¿no?, a lo largo de la vida, y pues a la hora que son aplicados se entiende como racismo, ¿no?, que en este caso se ha podido evidenciar claramente, ¿no? Y le dice también al señor, eres muy prejuiciosa, porque me estás obligando a hablar en tu idioma, cuando no necesariamente es así, no le estipula la ley, ni nada por el estilo. Entonces, estos casos, que son muchos, por cierto, en este país, reflejan este rechazo hacia las otras personas de color o cultura, ¿no? Manifestando claramente el fenómeno del racismo del que hemos venido hablando. El siguiente caso también tiene algo similar. You're very wrong. No, you are wrong. What do you mean if you're wrong? You're wrong. You're wrong. We're not going to play this game. Hold on. No, hold on. You guys are not going to try to manhandle me. I'm not under arrest. I didn't do nothing. For what? For what? Can you tell me for what? For what? I'm under arrest for what? No. If you got the wrong guy, I'm suing all of you guys. Let me get your card. Can I get your card? Can I get your card? Okay. I'm not standing up. Listen, I'm not under arrest. I don't have a warrant. I don't have any officers. Hey, yo. Hey, officer. No. Matter of fact, look at my ID. He got the wrong guy, I'm telling y'all. Look at my ID, motherfucker. You guys still got the wrong guy. You guys are fucking stupid. That's not you. You guys are racial profile thinking I'm somebody. I take both of you motherfuckers. Take them cuffs off. Sir. I got him. Take them cuffs off. I'll take both of you motherfuckers right now. This guy got the cleanest record, y'all just... I'll take both of you motherfuckers right now. Take the cuffs off. On me, y'all guys got are fucking stupid, man. You guys are the dumbest motherfuckers Well, I they ever want met to in get my tough. life. Travis fucking won. You are stupid. I don't know how you became a y'all cop. got the wrong dude. Matter of fact, anybody can become a cop nowadays. Yeah, so if you guys really had no other choice to do, you guys really had nothing else to go to college for but be a cop and harass me, to assume I'm somebody I'm not. My ID's in my back pocket. Watch how funny this is. Go ahead, Watch look at it. this. No, don't hate me. Look at it. Oh, You what does guys that got say? it fucked up. What does that say? Oh. Wrong guy. Oh. Wrong guy. Oh my God! No, get the fuck off me, dude! Get off me, dude! Bro, You're you a fucking fucked up. Matter of fact, I need our cars. I need your supervisor over here. Call your supervisor. Call your supervisor. Call your supervisor over here. You guys are the stupidest motherfuckers I ever met in my life. How'd you guys?
What the fuck is wrong with you guys? Look at him. Look at him. Get him. Tough guy. And this guy here. No, what do you mean? I look like him. I need your guys. I need your guys right here. Supervisor. Sir, can you please come here? Are you the supervisor? These guys are racially profiling me. They assume I'm someone that I'm not. I told them I'm not who they think I am. And they said, no, you are. I'm positive you are. So, I need their cards. I need your card. I need your card. I need your card. No. Yes, I request your supervisor. Why is that? Bro, that was fucked up. No, these are the people. Yes, I'm the people. You guys are us. So, That's because they're corrupt as I would like fuck. Okay, I would like your card. Yep. And I'm gonna follow the board on you, and you. Because you guys are all stupid. You guys are the dumbest motherfuckers I ever met in my life. See y'all later. You're glad? Why, bro? You guys really work? This motherfucker. Is that how you guys work nowadays? You assume someone is someone and that's it? That's all you guys need? Yeah? Oh my God, what is American? You're allowed to. You're allowed to what? Talk to somebody. It wasn't allowed to talk to somebody. You arrested him. Assume I'm someone and try to. Right, and he made a mistake, and then once he figured out who you were, he unhandcuffed you. What if somebody did that to you? Going to jail. What if somebody did that I to wasn't you? going to jail anyways. Huh? Matter of fact, I wasn't going to jail anyways. You got life fucked up. You ain't gonna just buckle up and just leave. Let's get out of here. You guys. En este video, para ponerlos un poco en contexto, el señor estaba ahí con sus amigos, ¿no? La persona de polo rojo. Y estos policías vinieron arbitrariamente a intervenirlo, ¿no? Incluso lo llegaron a enmarrocar. Bueno, esto se da muy a menudo dentro de Estados Unidos porque se asocia a las personas de tez negra como delincuentes y personas de mal vivir, ¿no? Entonces, cuando se le ve así en un bar o ya sea por la calle, así como pasó con Floyd, ¿no? Al toque se les viene la idea de que son personas de mal vivir, ¿no? Entonces proceden a intervenirlos de manera arbitraria y a veces cometen excesos, ¿no? Como este. Esta persona de color negra, de polo rojo, mejor dicho, y de tez negra, resultó ser un agente del FBI. Y bueno, los agentes que intervinieron, que sabían que estaban haciendo mal porque no tenían ningún orden judicial ni nada por el estilo, se vieron impactados, ¿no? Bueno, y estos casos, como les repito, se dan a menudo. Pero estos casos que le he presentado, estos dos casos son de Estados Unidos, pero aquí también sucede mucho. Lamentablemente aquí generalmente se desprecia en mayor medida a las personas de rasgos andinos, ¿no? Indígenas, para ser más exactos. Y bueno, los casos como este son similares. Se busca excluir a la persona por su apariencia, por su cultura, entre otras cosas, ¿no? Partiendo de ideas de prejuicios negativos hacia la misma persona, ¿no? Entonces, como se ha podido ver, el racismo es un fenómeno que perturba, ¿no? La tranquilidad en la sociedad y que nada genera en sí, sino que se comete generalmente para sentirse uno superior, ¿no? Como ya se planteaban también algunas tesis de superioridad racial que son infundadas y han sido ya refutadas por la ciencia, ¿no? Pero hay personas que todavía siguen teniendo esa mentalidad que supuestamente las hace superiores y pues así se sienten más felices o qué pasará por su mente, ¿no? Pero la felicidad no se logra haciendo sentir mal a una persona ni menospreciándola tanto por su cultura o su apariencia, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Eso sería todo por mi parte, gracias. A continuación me toca exponer a mí, me presento, soy Aria Aguilar Silva y yo les voy a exponer las conclusiones generales. Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es o qué es el racismo? Ok, el racismo viene siendo interpretado como una forma de preferencia, segregación o exclusión en base a aspectos físicos. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos escuchado en la definición, acá utilizan tres factores: el color de piel, el linaje étnico y la procedencia cultural. Este tipo de racismo o este tipo de discriminación viene más arraigado a esos tres factores, en los cuales predominan los aspectos físicos o lo que va a representar la persona exteriormente y no tanto lo que significa como una persona tal cual es. La siguiente pregunta es: ¿desde cuándo
está el racismo o desde cuándo hay racismo. Bueno, aquí no podemos determinar una fecha exacta de decir, ok, a partir de aquí se origina el racismo, puesto que no lo podemos evidenciar. Pero a través de las distintas etapas en las cuales el ser humano ha evolucionado y ha continuado, entonces hemos podido evidenciar o apreciar un tipo de racismo en cada uno. Obviamente que cada tipo de racismo va dependiendo de la etapa en la que se encuentra, ¿no? Como nuestro compañero pudo expresarnos, en 8 diferentes etapas de la vida del ser humano y diferentes siglos del cómo se ha podido evidenciar ese tipo de racismo, ¿no? Y en el cual, lamentablemente, en todos tiene que ver con la base principal, que tiene que ver con su definición, y es este tipo de discriminación y segregación por la pertenencia o por la creencia de una superioridad de razas o la existencia de las razas propias. Bien, a continuación vamos a comentar acerca de los tipos de racismo. Esta parte es muy esencial conocerlos, ya que lo han dividido en 4 tipos de racismo. Acá hay 4 tipos de racismos. Tenemos el tipo de racismo científico, el institucional, el cultural y el discursivo. Vamos a empezar con el racismo científico. Haciendo una recapitulación, en este racismo científico podemos comenzar diciendo de que lo que representa es a Samuel Morton. Este científico que para su época tenía una mentalidad muy de que la tez blanca era superior a la tez morena o tez oscura, lo cual, bueno, sirvió de base para muchos de los problemas que existieron en esa época, y lo cual es entendible ya que se tenía una creencia que pues en la actualidad no está confirmada y por lo tanto pues no va. Asimismo, tenía otra segunda creencia que también en la actualidad se ha desvalorado, ya que no se ha podido confirmar, y es que la masa del cráneo, mientras más grande sea, existe un mayor coeficiente intelectual, lo cual no es cierto. Ya estudios científicos actuales han desmentido esa teoría que usaba Morton. Por último, tenemos que la ciencia, esta ciencia moderna, ha podido identificar algo que es lo esencial y lo cual ha permitido de que se crea de que la raza humana no existe. ¿Por qué? Porque esto se llama genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Como mi compañera comentó, el genoma humano es lo que hace que cada ser humano sea un ser humano. Por tanto, como todos tenemos esto que nos representa, no podemos indicar de que existe inferioridad o superioridad, ya que todos nos encontramos en el mismo nivel de ser seres humanos. Ahora, si ustedes pueden comentarme, no, pero yo soy diferente a mi padre, soy diferente a tal persona, claro, porque cada uno tiene características distintas. Nuestro ADN tiene mucho que ver y por lo mismo la genética, pero este famoso genoma humano es el que va a representar y nos va a unificar a todos como seres humanos, por lo tanto no existirían razas como lo que se dice la raza humana. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar al siguiente racismo, el racismo institucional. Este va más dirigido, este va directo al lugar. Racismo institucional se puede interpretar en los diferentes lugares, por ejemplo, en el ámbito profesional. ¿Cómo lo podríamos identificar? Pues podemos identificarlo en un colegio, podemos identificarlo en un ministerio, en el gobierno, digamos en el Estado, en el Congreso, en diferentes lugares que tengan que ver con el ámbito profesional, donde se ve, ya sea por una persona o por un grupo de personas, esta discriminación hacia otras simplemente por el hecho de tener diferentes ideales, diferentes vestimentas o diferente pensamiento o digamos diferentes aspectos físicos. Pero esto va más centrado en el lugar en el cual se encuentra, lo cual va a venir siendo diferente del racismo que continúa, que es el racismo cultural. El racismo cultural va más con lo que son las culturas, lo que a una persona lo identifica y el cómo uno en su pensamiento dice, ok, por ejemplo, yo voy de viaje a Cusco, yo tengo una forma de vestir totalmente diferente a la gente originaria u oriunda del Cusco, entonces yo voy a discriminarlo por no tener los mismos el mismo ropaje o las mismas vestimentas que las cuales yo cuento, porque entro en una constante división o diferenciación, comparación entre la vestimenta de esta persona, las costumbres y la cultura de esta persona y la que yo tengo. Y como no es la mía o no es la mía, entonces tiendo a separarlo y a llevarlo, digamos, segregarlo del círculo en el cual yo me encuentro. Este tipo de segregación, de separación, también es considerado el racismo.
Ahora, para no extenderlo más, vamos a hablar del racismo discursivo. Este racismo es uno de los racismos que ha causado más polémica y está más importante, digamos, por ahí. Es porque este racismo ha sido dividido en 4 estrategias, de las cuales hemos podido identificar en esta investigación de que esta parte tiene que ver mucho con lo que es el lenguaje, el cómo el ser humano se expresa y el cómo se puede identificar de que una persona es racista. Vamos a usar una frase, digamos, a ver, la frase es: yo no soy racista, pero considero que los de tez morena son menos aptos para el trabajo de, vamos a suponer, de construcción, digamos, por X motivos. No voy a decir los motivos, simplemente lo voy a decir. Entonces, yo estoy diciendo: yo no soy racista, pero a la vez estoy dando una opinión después de la primera frase de yo no soy racista, que me da a entender que estoy separando a una persona o estoy considerando una persona ajena a una acción por el simple hecho de ser algo o de tener algo que no tiene nada que ver con lo que es a lo que yo le estoy mencionando. ¿Qué tiene que ver el color de piel con una acción como lo que es ser parte de una construcción? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, este tipo de frases y de comentarios son los que tienen un encuentro entre las personas y que lo cual tú te quedas como que entonces, ¿eres racista o no eres racista, no? Entonces no tiene nada que ver lo que dice porque entra en una contradicción. Y bueno, por último vamos a hablar sobre lo que es el racismo actual. Cabe resaltar de que con esto finalizamos las conclusiones, ¿no? El racismo actual viene más allegado a lo que es lo que se vive en el momento, en la actualidad, en el siglo XXI. ¿Aún existe racismo? Lamentablemente, sí, aún existe racismo. ¿Y esto por qué? Porque se lleva desde los siglos pasados y de todas las etapas de que el ser humano ha pasado esta creencia tonta de que una persona o un grupo de personas son superiores a otras por características que no deberían tomarse en cuenta. Entonces, ¿qué podemos decir del racismo en la actualidad? Aún existe. ¿Y qué es lo que se está buscando? Que esto se vea aminorado y obviamente erradicado con el tiempo. ¿Y esto cómo lo podemos observar? Porque así como aún continúa, hay un crecimiento exponencial de la cantidad de personas que están dentro de organizaciones que buscan la igualdad y la equidad entre las personas. El que no se diferencie por un tono de piel o que no se diferencie por una cultura, sino que todos somos seres humanos y que todos merecemos respeto. Esto lo podemos evidenciar, como mi compañero mostró los casos prácticos, en lo que son el Black Lives Matter o las diferentes campañas, organizaciones que tanto las Naciones Unidas como las diferentes personas que consideran y tienen en mente de que no se tiene que realizar ese tipo de acciones de discriminación, lo están llevando y lo están realizando. Cabe resaltar de que hay avances, hay respuesta, pero todavía se tiene para más tiempo. Antes de culminar, quisiéramos comentarles de que quienes les hemos expuesto tenemos una página en la cual se llama Sin Razón y Color y en las cuales hemos publicado sobre tratando de aminorar y hacer concientizar a las personas el cómo este racismo que hasta la actualidad existe tiene que parar. Entonces, bueno, esto ha sido todo por nuestra exposición. Muchas gracias.